El tema de hoy en el surgimiento la historia del derecho mexicano es el surgimiento del derecho nacional. En esta unidad, el estudiante identificará y analizará el surgimiento del derecho nacional a través de los movimientos constitucionalista y codificador durante la independencia. Aquí tenemos que la primera etapa que se estudia es la independencia, pero primero tenemos que la transición de la Edad Media a la etapa de la Ilustración, así como los muchos viajes realizados de un continente a otro que trajeron consigo las ideas de libertad e independencia de América, aunado con las inconformidades sociales, políticas, económicas, culturales que se estaban gestando, así como la inestabilidad política y económica de España, fueron detonantes para dar inicio al movimiento independiente de México en el nuevo continente. Con la independencia de México fue necesario organizar nuevamente al naciente Estado-Nación, después de haber vivido los 300 años de colonización. En este sentido, tenemos que para estudiar la etapa independiente desde un punto de vista jurídico, se debe de analizar el proceso jurídico de transición entre la colonia y el México independiente, es decir, el cambio a un nuevo orden jurídico político y la nueva forma de administrar justicia, lo que trae como consecuencia la necesidad de crear nuevas leyes y modificar las existentes. Esta transición es un movimiento que surgió desde antes de la independencia, que llevó al constitucionalismo y a la codificación. El cambio de un cuerpo normativo a otro se llevó a cabo por tres razones principales. La primera de ellas, el derecho castellano-indiano que había sido dictado por el rey era el vigente en México en el momento de la independencia. Gran parte de ese derecho, que es la segunda causa, ya no correspondía a las ideas de muchos mexicanos, cuyo gobierno a lo largo del siglo XIX creó y aplicó diversas leyes nacionales. La tercera razón, la realidad social, política y económica del país rápidamente se fue modificando. Este proceso dio inicio inmediatamente después de consumada la independencia, estrictamente con la expedición del Código Civil de 1870. Los juristas en el México independiente conocían la doctrina de la época anterior a la independencia. Muchos de ellos habían sido formados en ella y buscaron adaptarla a la nueva realidad mexicana. Así tenemos que, de acuerdo al Oscar Cruz Barney, señala que con la invasión napoleónica a España y la abdicación de Carlos IV, seguida de su hijo Fernando VII, la exaltación al trono de José Bonaparte y la guerra de independencia en España fueron acontecimientos que influyeron notablemente en la Nueva España. En tal virtud se convocó a cortes en la isla de León, donde se reunieron los representantes hispanos y los de América, llamando también a la nobleza y al clero. Así se integraron las Cortes de Cádiz, donde se favoreció al bando liberal, compuesto casi en su totalidad por hombres ilustrados de clase media. Dicha asamblea hizo importantes reformas de corte liberal. La más trascendental fue estructurar la forma de gobierno y cubrir la totalidad del área política con la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz del 19 de marzo de 1812 está dividida en 10 títulos y 384 artículos. Marca como principios fundamentales los siguientes. Primero, la nación española está compuesta por españoles de ambos hemisferios. 2. La nación es libre e independiente y no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. 3. La soberanía reside esencialmente en la nación y a esta pertenece el derecho a establecer sus leyes fundamentales. La religión es y será la católica y se prohíbe el ejercicio de ninguna otra. La nación está obligada a proteger mediante leyes la libertad civil, la propiedad y los derechos legítimos de los individuos que la componen. La felicidad de la nación es el objeto del gobierno, otro de sus principios. Los poderes del Estado son tres:
el legislativo, en las cortes con el rey, el ejecutivo, el rey, y el judicial con los tribunales de justicia. La forma de gobierno es la de una monarquía moderada y hereditaria. La Constitución trató de complacer a todos, a los nobles, manteniéndoles sus títulos y honores, el clero conservándole el pleno goce de su opulencia, inmunidad y fueros privilegiados, a las clases medias con la seguridad y protección que nunca habían tenido, y al pueblo en general el ejercicio de todos sus derechos y prerrogativas. España expulsa a los franceses a principios de 1814. El rey Fernando VII rechazó el régimen de Cádiz y con un golpe de estado instauró la monarquía absolutista hasta 1820. Ya que en este año se inició en España la rebelión liberal que llevaría a Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz con las consecuencias propias del gobierno liberal. Estos acontecimientos alteraron el clima político en la Nueva España, por lo que en 1808 los criollos se manifestaron en forma muy radical ante dicha inestabilidad y varios personajes importantes como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y Juan Aldama tenían varias reuniones en Querétaro y al ser descubiertos, Hidalgo decide llamar en auxilio al pueblo de Dolores la noche del 15 de septiembre de 1810, de donde era párroco. Por lo que la lucha por la independencia había iniciado con levantamientos guerrilleros, básicamente campesinos por toda la nación. El 30 de septiembre de 1812, el virrey Venegas promulgó en México la Constitución de Cádiz. Por otra parte, en el bando insurgente, poco a poco la clase media apoyó la revolución y comenzó a difundir las ideas revolucionarias. Se buscaba atraer a propietarios criollos. Es así que Morelos tomó las ideas propias de la clase media y las pretensiones del campesinado y las plasmó en sus sentimientos de la nación, el 14 de septiembre de 1813, donde se declaraba la libertad e independencia de América. Se mantenía la religión católica como oficial, sin tolerar otra. La soberanía dimanada directamente del pueblo, el que la deposita en sus representantes. Se dividieron los poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. Quedaba proscrita la esclavitud y la distinción de castas, entre otras cuestiones. Morelos reunió en Chilpancingo el 15 de septiembre de 1813 un congreso de representantes de las regiones liberadas que eligió a Morelos como generalísimo encargado del poder ejecutivo. El poder legislativo residía en el Congreso Nacional y el judicial integrado por 15 funcionarios. Así, dicho congreso proclamó el 6 de noviembre de 1813 el acta solemne de la Declaración de Independencia de América Septentrional. Estableció la República y se dedicó a la elaboración de la primera Constitución mexicana, mejor conocida como Constitución de Apatzingán, la que se promulgó en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, conformada por 22 capítulos integrados por 242 artículos y establecía, entre otras cuestiones, la religión oficial era la católica sin tolerar otra. La soberanía es la facultad de dictar leyes y de establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad. La soberanía es imprescriptible, inajenable e indivisible. Los ciudadanos tienen el derecho incontestable, de establecer el gobierno que más le convenga. La ley es la expresión de la voluntad general en orden a la felicidad común y debe de ser igual para todos. La felicidad del pueblo consiste en el goce de la igualdad, la seguridad, la propiedad y la libertad. Las supremas autoridades son el Supremo Congreso Mexicano, el Supremo Gobierno y el Supremo Tribunal de Justicia. Este documento careció de vigencia práctica, pero fueron designados los titulares de los poderes constituidos. Las bases jurídicas de la independencia. Los documentos clave para lograr la independencia de México fueron el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, ya que declaraba la independencia de la Nueva España o de la América Septentrional. El Plan de Iguala fijó las bases para la constitución del Estado mexicano, también la organización política. En los Tratados de Córdoba, Juan de Ononojú llega como nuevo jefe político superior de este territorio, quien al ver el estado de la revolución entra en los tratados de Iturbide
en Córdoba y firman el 24 de agosto de ese mismo año los tratados de Córdoba, en los que se reconoce la independencia de México, llamándolo lo sucesivo el Imperio Mexicano. Su gobierno será monárquico y constitucional moderado. Será llamado a reinar el imperio, en primer lugar el rey de España, Fernando VII. La capital del imperio será la Ciudad de México. Se integrará por una junta provisional gubernativa. En la regencia compuesta por 3 personas residirá el poder ejecutivo en nombre del monarca hasta que éste sea emperador. La Junta Provisional Gubernativa gobernará interinamente conforme a las leyes vigentes en todo lo que no se opongan al Plan de Iguala y mientras las Cortes formen la Constitución del Estado mexicano. De aquí vino un movimiento constitucionalista, en el cual existieron 2 tipos de constituciones federalistas y centralistas. En la época independiente surgió este movimiento, que básicamente consistía en la intención de crear una constitución para el naciente Estado mexicano. En este movimiento surgieron 2 formas de gobierno, el centralismo y el federalismo. Es así que entre los años 1822 y 1824 los constituyentes estaban divididos en estos 2 bandos. El 21 de mayo de 1823 surge el primer nuevo Congreso Constituyente, en el cual la tendencia favorecía a los federalistas, por lo que se decidió que la nación mexicana adoptaría en su gobierno la forma republicana representativa, popular y federal. Cabe notar que este Congreso estaba influenciado por la Constitución estadounidense, como por los elementos federales de la Constitución de Cádiz, ya que estaban luchando en contra de la tradicional organización de corte centralista que había imperado en México desde antes de la llegada de los conquistadores. El 5 de noviembre de 1823 surge el segundo Congreso Constituyente, fecha en que quedó disuelto el anterior, y en razón de que era urgente contar con un texto constitucional, una comisión constituyente preparó el acta constitutiva que constaba de 36 artículos. Fue presentado el 20 de noviembre de 1823, después se debatió y finalmente se aprobó el 31 de enero de 1824 con el nombre de Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, como anticipo de la propia Constitución y para asegurar el sistema federal. En la historia constitucional mexicana se presenta un vaivén entre el centralismo y federalismo. De los años posteriores a la primera Constitución, es decir, hasta 1867 con el triunfo de la República, que el federalismo se consolidó en México. En 1824 tuvo vigencia hasta 1835 la Constitución, año en el que el Congreso de tipo conservador promulgó las bases constitucionales del 23 de octubre de 1835 y posteriormente las 7 leyes constitucionales de 1836 que implantaron el centralismo, mismas que fueron sustituidas por las también centralistas bases orgánicas de 1843. Para 1846 se restableció la Constitución Federal de 1824 y se modificó la Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 hasta 1853, donde Santa Anna presidió la dictadura en México con tendencias centralistas, siendo derrotado en 1855 por la Revolución de Ayutla. Con este acontecimiento se dio inicio a la primera etapa del movimiento de reforma y se convocó un nuevo Congreso Constituyente en 1856-1857 que expidió la Constitución Política de la República Mexicana el 5 de febrero de 1857, con la que se regresó al centralismo. De las constituciones federalistas y centralistas se destacan los siguientes. El acta constitutiva señala los siguientes puntos. Forma de gobierno y religión. La soberanía reside esencialmente en la nación. Se constituye en una república representativa popular federal. La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. División de poderes. El poder supremo de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo se deposita en una Cámara de Diputados y en una de senadores, que conformará el Congreso General. El poder ejecutivo será depositado en el individuo o individuos que la Constitución señale. El poder judicial se deposita en una Corte Suprema de Justicia y en tribunales de los estados. La Constitución de 1824 contiene forma de gobierno, república representativa, federal y la religión
la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo. Los integrantes de la Cámara de Diputados serán elegidos en su totalidad cada 2 años. Cada diputado electo será por 80,000 almas. El Senado se compondrá por 2 senadores por cada estado, elegidos por mayoría absoluta de votos por sus legislaturas. El poder ejecutivo se deposita en un supremo poder ejecutivo de la Federación, en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos, y un vicepresidente. Poder judicial residirá en una Corte Suprema de Justicia, en tribunales de circuito y juzgados de distrito.